El Antiguo Testamento anuncia la llegada del Mesías y el Nuevo Testamento confirma la llegada del Mesías. ¿Con cuánta razón el que escribió la carta a los hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo? ¿Sí? Dios habla. Pues es una persona que busca comunicarse con sus criaturas para ofrecerles perdón, salvación y vida eterna. Todo esto es por gracia, son regalos para la humanidad. Desde Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Dios decidió que haría al hombre, a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de administrar el resto de la creación de Dios. Dios creó al hombre, tal como lo había diseñado, y hasta hoy los seres humanos son responsables del cuidado del resto de la creación de Dios. Dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aproximadamente unos 2000 años antes de que Cristo viniera a la tierra en forma humana, Dios llamó a Abraham para que fundara la nación hebrea. Dice Génesis 18:1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara son ya ancianos y no tienen hijos. Sin embargo, Dios le dijo a Abraham que su esposa tendría un hijo. Dice Génesis 25:2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. El Génesis registra el cumplimiento de la promesa de que Sara y Abraham tendrán un hijo en su ancianidad. Ese hijo se llamó Isaac. Dice Génesis 25:21, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Isaac se casa con Rebeca, quien es estéril, e Isaac intercede delante de Dios para que Rebeca pudiera quedar embarazada. Dice Génesis 25:25, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Rebeca dio a luz a 2 gemelos, cuyos nombres fueron Esaú y Jacob. Ahora Génesis 35, la segunda parte del versículo 22. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, 6. Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, 2.
José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, 2, Dan y Neptalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser, 2. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Estos 12 hijos de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre de Israel, fueron los padres de las 12 tribus de Israel, la nación que Dios formó para que anunciara a todos los pueblos de la tierra el nombre de Dios, quien es el Espíritu eterno e invisible al ojo humano. Según la promesa que Dios le hizo al rey David, quien fue descendiente de la tribu de Judá, el Mesías sería descendiente de David. Para los israelitas, los rollos que contenían los escritos de los profetas y de los salmos también son considerados palabras de Dios y anuncian algunos aspectos de la vida del Mesías, de donde se seleccionan algunas citas importantes de los salmos y del profeta Isaías y Ezequiel, quien es llamado Isaías el profeta mesiánico, porque aunque escribió unos 800 años antes de Cristo, habla mucho del Mesías. Dice Salmos 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta muestra es muy clara respecto a la expresión que Jesús hiciera cuando iba cargando su cruz. En Isaías 9:6 leemos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Unos 800 años antes de Cristo, el profeta Isaías, quien es conocido como el profeta mesiánico, porque muchas de sus profecías se refieren al Mesías, escribió muchas citas sobre Jesucristo. Pero para este momento, la cita es puntual respecto al anunciamiento de que el Hijo de Dios, quien también es Dios, tomaría forma humana, nacería como todos los seres humanos, ya que los nombres que le asigna el profeta son una demostración de la identidad de Mesías. Dice Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto lo dijo el profeta Isaías, repito, 800 años antes de que sucediera. Y así sucedió. También el profeta Ezequiel en el exilio recibió una tremenda palabra que escribió en su libro en el capítulo 36. Lo encontramos de los versículos 21 al 28, en donde se ofrece restauración al pueblo de Dios. Dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. La llegada del Mesías a la tierra forma parte de esta profecía, pues ahora por amor a su santo nombre, Dios ha establecido su reino en el corazón de todo aquel que pueda creer en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Como se mencionó, el Nuevo Testamento comprueba la profecía del Antiguo Testamento. Dice ahora Lucas, el capítulo 1, versículo 26. El ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas capítulo 2 de los versículos 1 al 19 registra el nacimiento de Jesús, cumpliéndose la profecía de Isaías y del ángel Gabriel cuando habló con María. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Tal como lo dijo el profeta Isaías, una virgen dio a luz un hijo en Belén de Judea, porque eran descendientes de David, cumpliéndose la promesa de que sería hijo de David.
Dice Lucas 2:8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. El cielo mismo se vistió de fiesta, porque el Hijo de Dios, el Mesías, había llegado a la tierra en forma humana como un bebé. ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál fue el propósito? Lucas 19, 9 y 10 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dentro del plan profético de Dios, no solo se ofrece restauración al pueblo de Israel y de Judá, sino a todas las naciones. Lucas 24:2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Sí, Hebreos 1 del 1 al 3 dice que el autor de la carta a los hebreos deja en claro que todo ese recorrido histórico según el tiempo cronos, según el tiempo para los humanos, solo es la demostración de la soberanía de Dios. Hebreos 1:1 entonces se lee, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza que pasó, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto comprueba que efectivamente se cumplió todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento respecto de Jesucristo. ¿Con cuánta razón se afirma que Dios habla? Te está hablando a ti también. Escúchalo. Escúchalo, Él está hablando a tu corazón. Él te ama y todo este recorrido histórico de los hombres solamente nos demuestra su fidelidad, su amor, su cuidado por la humanidad
y el interés personal de Dios, porque Dios es una persona, dijimos, buscando a otras personas para que les dé todos los regalos que ha guardado para ustedes. El primero es que lo conozcan, que lo conozcamos, que aceptemos que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador, que Cristo puede y quiere ser nuestro Señor, pero sobre todo que quiere llevarnos con Él para estar por la eternidad con su Padre en su trono de gloria. Revisa esto, piénsalo, medítalo y toma decisiones. Es para ti el regalo, recíbelo en el nombre de Jesús. Búsquenos en las redes. Al nombre de Rosadel Hernández está la página Disfrutando la Palabra. Compartamos todos, esto es bueno.